Durante el reinado de Felipe IV, España perdió más territorios que nunca antes en su historia. Hoy descubrirás los secretos ocultos de Felipe IV, el rey que vio cómo su imperio se desmoronaba delante de sus ojos. Felipe IV de España, conocido como el Grande o el Rey Planeta, nació en Valladolid el 8 de abril de 1605 y murió en Madrid el 17 de septiembre de 1665. Fue rey de la monarquía hispánica desde el 31 de marzo de 1621 hasta su fallecimiento, y también de Portugal, con el nombre de Felipe III, hasta diciembre de 1640. Su reinado, que duró 44 años y 170 días, fue el más largo de la Casa de Austria y el tercero de toda la historia de España, superado únicamente por Felipe V y Alfonso XIII, aunque en este último caso, sus primeros 16 años transcurrieron bajo regencia. Durante los primeros años de gobierno, Felipe IV compartió la responsabilidad de los asuntos de Estado con Baltasar de Zúñiga y sobre todo con Gaspar de Guzmán, el poderoso conde duque de Olivares. Este impulsó una ambiciosa política belicista en el exterior y reformista en el interior, con el objetivo de mantener la hegemonía española en Europa. Tras la caída de Olivares, el rey asumió personalmente la dirección de los asuntos de gobierno, aunque contó con la ayuda de influyentes cortesanos como Luis Méndez de Haro, sobrino de Olivares, y el duque de Medina de las Torres. Los primeros años de su reinado parecían augurar el regreso de la grandeza universal de los Habsburgo. Sin embargo, las continuas guerras, la oposición de la Europa protestante y la rivalidad con la católica Francia acabaron debilitando a la monarquía. España se vio obligada a ceder la hegemonía en el continente a la pujante Francia de Luis XIV, al mismo tiempo que reconocía la independencia de Portugal y de las Provincias Unidas. Felipe Domingo Víctor de la Cruz nació el 8 de abril de 1605 en el Palacio Real de Valladolid, coincidiendo con la celebración de un Viernes Santo. Fue el tercer hijo de un total de 8, y el primer varón del matrimonio entre Felipe III de España y su prima segunda, la archiduquesa Margarita de Austria. Sus abuelos, Felipe II de España y Carlos II de Estiria, eran primos. A las 7 semanas de vida fue bautizado por Bernardo de Sandoval, cardenal arzobispo de Toledo, en la iglesia conventual de San Pablo de Valladolid. Hasta la pila bautismal lo llevó el duque de Lerma, valido de Felipe III. Sus padrinos fueron su primo Víctor, príncipe del Piamonte, y su hermana, la infanta Ana. El 13 de enero de 1608 fue jurado como príncipe heredero en la iglesia del monasterio de San Jerónimo el Real. Reinado etapa conjunta de Baltasar de Zúñiga y el conde duque de Olivares, 1621 a 1622. Cuando se acercaba el final del reinado de Felipe III, las intrigas palaciegas se disputaban la confianza del futuro monarca, el príncipe de Asturias, que llegaría a ser Felipe IV. El valido del rey, el duque de Lerma, trataba de conservar su influencia apoyado por su yerno, el conde de Lemos, y por su primo, Fernando de Borja, caballero de la Cámara del Príncipe. Enfrente se encontraban sus dos hijos, el duque de Uceda y el conde de Saldaña. En esa pugna destacó la figura de Baltasar de Zúñiga y Velasco, miembro del Consejo de Estado. Tras el forzado retiro del duque de Lerma por sus múltiples casos de corrupción, su hijo, el duque de Uceda, fue nombrado nuevo valido. Sin embargo, Baltasar de Zúñiga logró consolidar su posición en la corte al ser designado ayo y tutor del futuro Felipe IV. A su lado comenzó a ascender su sobrino, Gaspar de Guzmán, conde duque de Olivares. Tras la muerte de Felipe III en 1621, a causa de unas fiebres contraídas 2 años antes en un viaje a Portugal, donde su hijo había sido jurado heredero de la corona lusa, el joven Felipe IV confió los asuntos de gobierno a sus hombres de confianza, Baltasar de Zúñiga y su sobrino Olivares. Durante los primeros meses de este nuevo reinado, Baltasar se ocupó de revertir la política económica heredada del duque de Lerma, persiguiendo a varios de sus colaboradores
y reforzando los lazos entre Viena y Madrid. Valimiento del conde-duque de Olivares, 1622 a 1643. La inesperada muerte de Baltasar de Zúñiga en Madrid, el 7 de octubre de 1622, abrió paso a un nuevo escenario político. El rey Felipe IV nombró como su valido al conde-duque de Olivares, quien se presentó como el heredero natural de las políticas iniciadas por su tío Baltasar. Política interior. Durante su etapa como hombre fuerte de la monarquía, el conde-duque emprendió una serie de reformas destinadas a sostener la hegemonía española en Europa. Estas medidas se centraron en 4 ejes fundamentales: reformar la vida pública, fomentar la economía, mejorar la hacienda y crear un ejército común que sirviera a toda la monarquía. Su proyecto político perseguía un ideal ambicioso: convertir la monarquía hispánica en una auténtica comunidad nacional, unificada bajo una misma fiscalidad, una administración centralizada y un derecho común. Sin embargo, este plan encontró una fuerte resistencia por parte de la nobleza, que se opuso firmemente a las nuevas propuestas del valido, lo que impidió que alcanzara su propósito. Moral pública. El conde-duque de Olivares se propuso regenerar la moral y la vida pública tras la corrupción que había marcado el reinado anterior. Ordenó el encarcelamiento del duque de Uceda y del duque de Osuna, confiscó los bienes del duque de Lerma y sometió a Rodrigo Calderón a un juicio que culminó con su ejecución. Para reforzar este espíritu reformador, promulgó un decreto que obligaba a realizar un inventario de la fortuna de quienes ocupaban cargos públicos o de relevancia. La aplicación de esta norma quedó en manos de la Junta de Reformación, encargada de velar por la vida pública de los ciudadanos. Dentro de este programa de moralización, Olivares fomentó el aumento de la población española, prohibió la emigración, favoreció la inmigración y estimuló la existencia de familias numerosas. En el ámbito educativo, impulsó la construcción del Colegio Real de Madrid en 1629 y otras instituciones de enseñanza, la mayoría bajo dirección jesuita. En este contexto de reformación de las costumbres, Felipe IV promulgó 2 pragmáticas que pretendían abolir de manera inmediata la prostitución en todos los territorios de la monarquía. Reforma hacendística. Para sostener el poder de la monarquía, se intentó una reforma fiscal que introducía nuevos impuestos repartidos con mayor equidad. Sin embargo, los reinos periféricos se resistieron, llegando incluso a producirse motines. La nobleza bloqueó constantemente las medidas, negándose a pagar gravámenes sobre sus rentas o sobre los productos de lujo. El fracaso fue evidente en un contexto de gastos crecientes. Para financiar la monarquía, Olivares recurrió a la emisión de juros préstamos de banqueros judíos portugueses, nuevas contribuciones aprobadas en Cortes e incluso la declaración de bancarrota, suspensión de pagos, en situaciones extremas. Otro de sus intentos fue la creación de un banco nacional, pensado para impulsar el comercio y sufragar los gastos de la monarquía. Para ello propuso una contribución especial sobre patrimonios superiores a 2.000 ducados de renta, pero la oposición nobiliaria frustró el proyecto. La España de Felipe IV atravesaba una grave recesión, enmarcada en la crisis general europea del siglo XVII. A ello se sumaba el elevado coste de la política exterior, lo que obligó a incrementar impuestos, secuestrar remesas de metales preciosos procedentes de las Indias, vender cargos públicos y manipular la moneda, todo con el fin de obtener recursos que mitigaran la crisis. Unión de armas. En 1626, Olivares presentó su proyecto más ambicioso, la Unión de Armas. En él se exigía a cada territorio de la corona que contribuyese con un contingente de soldados proporcional a su población. La negativa de las Cortes catalanas a aceptar estas condiciones llevó a Olivares a suspenderlas, lo que abrió un profundo conflicto con el Principado. Política exterior. La política exterior del conde-duque de Olivares estuvo marcada por la necesidad de mantener la reputación de la monarquía hispánica en un continente en guerra. España, en plena decadencia económica y política, se vio inmersa en los grandes conflictos europeos,
intentando conservar su prestigio y hegemonía frente a enemigos cada vez más poderosos. Guerra de los 30 años, 1618 a 1648. Países Bajos. Los Países Bajos volvieron a la corona española tras la muerte sin descendencia de Isabel Clara Eugenia. Con la finalización de la tregua de los 12 años, en 1621, se reanudaron las hostilidades con las Provincias Unidas. Las primeras operaciones fueron bloqueos marítimos y ataques a intereses neerlandeses en puertos europeos. En tierra, la guerra se tradujo en grandes asedios, como el de Breda, conquistada en 1625 por Ambrosio de Spínola. La respuesta neerlandesa se concentró en el mar. Tomaron Recife de Pernambuco en el Brasil portugués, y en 1628 el corsario Piet Hein capturó la flota de Indias. En 1634, el cardenal infante don Fernando, hermano del rey, venció en Nördlingen a protestantes y suecos, y en 1635 invadió territorio holandés para intentar acabar con la guerra. Sin embargo, la intervención francesa paralizó el avance. Tras la derrota naval en la Batalla de las Dunas, en 1639, se perdió la posibilidad de enviar refuerzos a Flandes y la posición española en los Países Bajos quedó comprometida. Inglaterra. La subida al trono de Carlos I de Inglaterra reactivó la enemistad con España. En 1625, una flota inglesa atacó sin éxito Cádiz. Aunque fue un fracaso militar, supuso la consolidación de la alianza entre Inglaterra y las Provincias Unidas contra España, además de bloquear las comunicaciones marítimas españolas por el Cantábrico. La rivalidad comercial en las Indias Occidentales desembocó más tarde, en 1655, en la Guerra Anglo-Española contra la Commonwealth inglesa durante el protectorado de Oliver Cromwell. Francia. La Francia de Luis XIII veía con recelo el poder de los Habsburgo, rodeando casi todas sus fronteras. Bajo el liderazgo del cardenal Richelieu, inició una política activa de enfrentamiento con la monarquía hispánica. En 1635, tras las victorias imperiales en la Guerra de los 30 años, Francia entró en el conflicto apoyando a los protestantes y declaró la guerra a España. Ese mismo año, los ejércitos hispano-imperiales derrotaron a los franceses en la batalla de Corbière. En 1636, el cardenal infante don Fernando, hermano de Felipe IV, llegó a las puertas de París, aunque se retiró por falta de recursos. La contraofensiva francesa fue contundente. Amenazaron el norte de Italia, cortaron la ruta entre Italia y Flandes y lanzaron campañas militares sobre los Pirineos. En 1639, Francia conquistó la fortaleza de Salses en el Rosellón, aunque fue recuperada por España a principios de 1640. La crisis de 1640 Castilla, único reino que había soportado durante décadas los gastos de la monarquía, mostraba claros signos de agotamiento. El conde duque de Olivares, valido de Felipe IV, exigió a los demás reinos una contribución equivalente y trató de eliminar los obstáculos institucionales. Esto derivó en conflictos con Cataluña, Portugal, Aragón y Andalucía, además de revueltas en territorios italianos. Cataluña. El conflicto se originó en 1626, cuando Cataluña se negó a colaborar con la unión de armas propuesta por Olivares. La guerra contra Francia agravó la tensión entre la Diputación del General y el Consejo de Ciento con la corona. Las tropas castellanas e italianas, enviadas para combatir en el Rosellón, se comportaron como un ejército de ocupación, causando graves desmanes. El malestar culminó el 7 de junio de 1640, día del Corpus de Sangre, cuando unos 400 a 500 segadores entraron en Barcelona, provocando disturbios en los que murieron 13 personas, entre ellos el virrey, conde de Santa Coloma. Aunque Pau Claris, presidente de la Generalidad, intentó calmar la revuelta, las tensiones aumentaron. En septiembre de 1640, la Generalidad rompió oficialmente con Felipe IV e inició contactos con Francia.
En enero de 1641, Pau Claris proclamó la República Catalana, pero poco después ofreció el Principado al rey Luis XIII de Francia. El 26 de enero de 1641, el ejército del Marqués de los Vélez fue derrotado en la batalla de Montjuïc, iniciando un largo conflicto de difícil resolución. Aragón. En el reino de Aragón la presión fiscal también generó tensiones. Parte de la nobleza llegó a proclamar como rey al duque de Híjar, con la intención de desligarse de Castilla. La revuelta fue sofocada rápidamente por tropas castellanas, y el duque fue castigado con reclusión en sus feudos, sin pena de muerte. Portugal. La presión de la guerra con las Provincias Unidas recayó también en las colonias portuguesas. El 1 de diciembre de 1640, una conspiración nobiliaria proclamó como rey de Portugal al duque de Braganza, que adoptó el nombre de Juan IV. Juan IV firmó la paz con los neerlandeses tras expulsarlos de Angola y Brasil en 1656 y obtuvo el apoyo de Inglaterra y Francia. Comenzaba así la Guerra de Restauración portuguesa. Felipe IV intentó recuperar Portugal durante casi 3 décadas, trasladando a la frontera a los tercios viejos desde Italia y Flandes. Sin embargo, las derrotas en Montijo, 1644, Líneas de Elvas, 1659, Ameixial, 1663, Castelo Rodrigo, 1664, y Villaviciosa, 1665, sellaron la independencia portuguesa. El Tratado de los Pirineos, 1659, con Francia permitió a la corona concentrar sus recursos contra Portugal, pero aún así, el reino quedó definitivamente perdido. Andalucía. En 1641, el marqués de Ayamonte y el duque de Medina Sidonia conspiraron contra la monarquía, con apoyo portugués. Sin embargo, la rebelión fue descubierta y sofocada antes de estallar. Nápoles y Sicilia. En 1647 estalló en Nápoles un motín popular conocido como la Revuelta de Masaniello, con tintes antiespañoles y motivado por la crisis de subsistencia. Aunque al inicio contó con apoyo de algunos sectores de la nobleza, pronto se desinfló. En febrero de 1648, las tropas de don Juan José de Austria, hijo natural de Felipe IV, entraron en Nápoles y restauraron la autoridad española. Ese mismo año, en septiembre, una revuelta similar en Sicilia también fue sofocada. Caída de Olivares. El ataque contra los catalanes, en el que intervino personalmente Felipe IV, fue detenido en Lérida. A su regreso a Madrid, el 23 de enero de 1643, el rey ordenó el destierro del conde duque de Olivares a Loeches. Los planes de Olivares de unificar la monarquía fracasaron y estuvieron a punto de provocar su ruptura. La corona continuó funcionando como una confederación de reinos, aunque Felipe IV decidió conservar el título de Rey de todas las Españas, expresión que en ese tiempo incluía también a Portugal. En estos años, el monarca inició una abundante correspondencia con Sor María de Jesús de Ágreda, una mística y consejera espiritual, a la que envió más de 600 cartas. También mantuvo relación epistolar con Sor Luisa Magdalena de Jesús, antes condesa viuda de Paredes y dama de su primera esposa. Tras la caída del conde duque, se consolidó el llamado neoforalismo, que reafirmaba la autonomía de cada territorio de la monarquía dentro del respeto a sus fueros. Valimiento de Luis de Haro, 1643 a 1661. Tras destituir a Olivares, Felipe IV intentó gobernar directamente, pero pronto confió el poder en Luis Méndez de Haro, sobrino de su antiguo valido, quien recibió el título de primer ministro. Política interior. Continuaron las sublevaciones de Cataluña y Portugal, a las que se sumaron tensiones en Aragón. En Nápoles, 1647, estalló un motín popular por la falta de alimentos que se extendió a Sicilia, aunque fue sofocado por las autoridades. En Cataluña, la guerra se prolongó hasta 1652, cuando, tras 15 meses de asedio,
Felipe IV consiguió recuperar Barcelona. Ese mismo año estallaron en Andalucía varios levantamientos por la carestía del pan, la alteración de la moneda de vellón, la presión fiscal y las levas militares. Política exterior. En 1643, tras la caída de Olivares, los tercios españoles sufrieron una dura derrota frente a Francia en la batalla de Rocroi, símbolo del declive militar hispano. Por la paz de Westfalia, 1648, España reconoció la independencia de las Provincias Unidas, Países Bajos del Norte, aunque conservó los Países Bajos católicos. La guerra con Francia continuó por el control de Flandes, el Franco Condado y el Rosellón. Sin embargo, la guerra civil en Francia, la Fronda y la paz con los neerlandeses permitieron un respiro, y los españoles obtuvieron la victoria en Valenciennes, 1656. En 1657, Inglaterra y Francia firmaron una alianza contra España, lo que llevó a la derrota hispana en la batalla de Dunkerque, 1658. Finalmente, en 1659, se firmó la Paz de los Pirineos, por la que España cedía el Rosellón, la mitad de la Cerdaña, el Artois y varias plazas fronterizas. Además, se acordó el matrimonio de la infanta María Teresa de Austria, hija de Felipe IV, con Luis XIV de Francia, con una dote de 500.000 escudos. Este tratado selló la hegemonía francesa en Europa, poniendo fin a un siglo de predominio español que había comenzado con el Tratado de Cateau-Cambrésis, 1559. Gobierno personal, 1661 a 1665. Tras la muerte de Luis de Haro, el 26 de noviembre de 1661, circularon rumores en la corte sobre el nombramiento de un nuevo valido. Sin embargo, Felipe IV decidió no confiar en ningún hombre fuerte, iniciando así la etapa final de su reinado, conocida como el gobierno personalista. Durante estos años, el rey se apoyó en dos consejeros principales: Ramiro Núñez de Guzmán, duque de Medina de las Torres, encargado de los asuntos relacionados con el Sacro Imperio, Francia, Inglaterra, Flandes y el norte de Europa; García de Avellaneda y Haro, conde de Castrillo, responsable de los negocios en Italia. El objetivo de Felipe IV en esta fase fue conservar la reputación de la monarquía hispánica, pacificar los conflictos internos y alcanzar la paz en Europa. Sin embargo, la lucha contra Portugal continuó, y en 1665 las tropas portuguesas, dirigidas por Alfonso VI de Portugal, derrotaron a los españoles en la batalla de Villaviciosa, lo que puso fin a cualquier esperanza de restaurar la unión hispano-lusa. Muerte. A principios de septiembre de 1665, el monarca empezó a sentirse enfermo, presentando deposiciones sanguinolentas que hacen pensar en un cuadro de disentería. Padeció intensos sufrimientos hasta que falleció el 17 de septiembre de 1665, en su cuarto de verano del Alcázar de Madrid. De acuerdo con lo dispuesto en su testamento, fue enterrado en la cripta real del monasterio de El Escorial, lugar de reposo de los reyes de la Casa de Austria.